Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a tener la conferencia de Introducción al Lenguaje Ensamblador ARM64. Em, Les doy las gracias por asistir el día de hoy. Y Eric, la persona que va a estar impartiendo la conferencia, es un gran amigo mío. Casi es ingeniero. Para mí ya lo considero un ingeniero y una gran persona que tiene mucha experiencia. Antes impartió el curso de el laboratorio de Arqui 1, entonces tiene experiencia en los lenguajes ensambladores. Y sin más preámbulos, Eric, te doy la palabra. Buenas tardes, compañeros. Gracias, Ralda. Me comentan si me escuchan, por favor, nítido, gracias. Voy a compartir ahorita para comenzar a trabajar. Ahí estamos. Buenas tardes, mi nombre es Eric Bernal. Espero poder apoyarlos un poco con la conferencia del día de hoy. Algo que me gustaría comentarles es que el título como tal que estamos viendo, pues, es interesante porque comenta que es la introducción al lenguaje ensamblador. Si nos recordamos de lo que es Arqui 1 y Arqui 2, inclusive pensemos en Orga, que en su momento estuvimos trabajando, pues en realidad pensar en un lenguaje ensamblador o directamente llegar a modificar registros, pues resulta algo que al inicio da miedo y al final uno termina considerando es un sistema bastante antiguo, pero ¿por qué lo estamos viendo? Entonces, esta consulta a mí me surgió hace mucho tiempo y me gustaría abordarlo con ustedes para ver cómo podemos integrar o por qué ver el ensamblador en ARM64 en la actualidad, ¿verdad? Que estamos trabajando ahorita y si no me recuerdo su curso es de compiladores 2. Entonces, vamos a ver cómo integrar un poquito, ver información, y sobre todo vamos a ver tres palabras que aquí en el título dice que me llama la atención bastante, que es ensamblador, ARM y 64. Para esto, bueno, antes de continuar, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, por favor, solo abra micrófono y si no gusta participar hablando, pues mande texto y yo voy a estar pendiente. Si no miro el texto, por favor, levanten la manita o hagan algún ruidito y yo pues lo reviso, ¿verdad? Y sin pena intervengan cuando gusten. Entonces, continuamos. Quito el chat, cualquier cosita me avisa. De las tres palabritas que tenemos acá, vamos a abordar el primero que sería lo que es ensamblador. Resulta que yo sé que para ustedes debe ser muy práctico poder entender que ensamblador pues es el código que está previo a llegar a ceros y unos, ¿no? Llegar al punto más bajo de lo que es la computación. Pero en realidad ensamblador nos brinda muchísimo para poder trabajar. Si nosotros pensamos en lo que es, por ejemplo, un lenguaje a alto nivel, como vamos a poner un ejemplo que podría ser Java, Node.js, C Sharp, el que ustedes gusten, ¿no? Cualquiera de estos, pues ustedes van a poder administrar los recursos como ustedes consideren correctos. Agregándole a esto, es muy probable de que el propio sistema tenga alguna administración de recursos. ¿Qué quiero decirles con esto? Que, por ejemplo, si ustedes quieren crear una variable cualquiera, digamos que creamos un entero int x igual a 5, no importa el alto nivel que estén trabajando o que no necesariamente tenga que llevar un int, sino que puede ser un let o un var, no sé, una declaración de variable muy simple. Cuando ustedes declaren esta variable existe en su código, pero no necesariamente ustedes conocen en qué posición de memoria va a estar. Esto cualquiera podría decir, me interesa. La verdad que sería algo bien curioso porque no necesariamente necesitan saber en qué posición de memoria se encuentra su variable para poder desarrollar algo a alto nivel. Pensemos, por ejemplo, que quieren hacer una API. Siendo honestos, la posición de memoria del texto o lo que sea que estén trabajando en API, pues la verdad que pasa a segundo plano. Lo principal es la funcionalidad. Pero llega el punto en donde ustedes, o mejor dicho, donde todos pensamos esto porque nuestros recursos son muy, muy grandes. Nuestras computadoras pues tienen muchos recursos a comparación de un procesador, digámoslo así, de hace unos 20 años. Si nosotros regresamos, por ejemplo, a computadoras, pensemos que trabajaban con Windows XP o con Windows 2000,
Si ustedes hicieran lo mismo que hacemos ahora en la actualidad desarrollando, les puedo asegurar que no lo correrían, porque aparte de la tecnología, directamente por la capacidad. Pensemos que hace muchos años, pónganlo unos 20, 25 años, teníamos la particularidad de que algo novedoso era tener una memoria de 100 megabytes, ¿no? Entonces, y era novedoso. En cambio, ahora muy probablemente solo nuestro proceso corriendo pueda tener muchísimo más que eso. Entonces, la idea de ensamblador en actualidad surge porque, o se trae porque ayuda a administrar los recursos, ayuda a tener la idea de perfecto. No hay que tener una declaración de una variable 1000 veces, sino lo podemos tener una. Esto parece un chiste, pero inclusive en el ambiente laboral ocurre. Ya a nivel producción, donde lo usan millones de usuarios, ocurre la duplicidad de código y ocurre mucho. Entonces, tener ensamblador en la mente o directamente cómo funciona una computadora a bajo nivel ayuda a reducir esa cantidad de código redundante. Entonces, como un resumen de ensamblador, pues no es nada más que una manera de comunicarnos a bajo nivel con la computadora, directamente administrar lo que son los ceros y unos, ¿no? El código binario. Entonces, aquí aparece esto, ¿verdad? Que ensamblador nos va a apoyar para hacer esta administración. Pero tenemos estas otras dos acá, que dice que es ARMI 64. Miremos lo que es 64. El número como tal, pues no nos dice mucho más que una magnitud, pero en realidad hace referencia a la cantidad de variables que vamos a poder administrar en un periodo de tiempo. Por periodo de tiempo podemos llamarlo también como un ciclo de reloj de un equipo. Si nos damos cuenta, tener 64, ¿qué nos dice? Es una magnitud que nos ayuda a poder identificar cuántas variables vamos a poder administrar en un solo ciclo de reloj o en n ciclos de reloj, como ustedes gusten. Yo le comento que es una variable, pero en realidad, si lo ponemos a revisar lo que es 64, pues podemos decir que 64 puede ser la magnitud tanto del bus, de un buffer, y de muchas partes del equipo, en donde pues al final lo que va a poder hacer es administrar en un solo ciclo de reloj 64 posibles valores de las variables. Y recordemos que cada uno de estos valores pues al final está descrito por un 0 y un 1, ¿no? Por un binario. Y la parte más interesante es que si nosotros hacemos la analogía, por ejemplo, con un switch, una luz de casa, ¿no? Tenemos dos posibilidades, o 0 o 1. Una variable nos administra dos posibles valores. Esto ya nos está dando un poder de cómputo tremendo porque una sola entrada nos está dando dos posibles salidas. Y si agregamos una nueva variable, haciendo dos en este caso, ya nos administra que vamos 2 a la 2, ¿no? Vamos a tener 4 posibles valores resultantes. Esto, pues, lo que nos está ofreciendo es una posibilidad de tener muchas posibles combinaciones para pocas posibles entradas. Y con esto ahora imagínense si tenemos 64 posibles combinaciones, perdón, 64 posibles valores de entrada para poder administrar lo que ustedes gusten, en donde ustedes gusten en parte de la computadora. Puede ser RAM, puede ser disco para poder sobreescribir. La verdad que es muy potente, pero lo que nos está diciendo es que es una magnitud de variables a trabajar. Aquí viene algo bien interesante porque estamos viendo que es 64, pero en realidad nosotros tenemos que recordar, por ejemplo, que los sistemas actuales pues están trabajando en 64 en su mayoría, pero existen otros que trabajan en una magnitud inferior. Por ejemplo, el más próximo que podemos ver es de 32 bits. Y si nos vamos un poquito más atrás, 16 bits y 8 bits. Cualquiera me puede decir, son magnitudes muy pequeñas en la actualidad. Pero si nos ponemos críticos, hay empresas que usan estas magnitudes tan pequeñas porque son sistemas ya que están probados durante muchísimos años y que la verdad no fallan, ¿verdad? Entonces, aquí viene la duda. ¿Qué compatibilidad podemos encontrar entre diferentes sistemas operativos de 64 y 32 bits o inferiores? Es que si la magnitud es mayor, es posible que pueda contener a la inferior. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, una magnitud de 64 bits puede contener una de 32 bits, pero una de 32 bits no puede contener una de 64 bits. Y aquí viene algo bien interesante que si cualquiera pues me puede decir, eso lo podríamos administrar, porque al final una posición de 60, mejor dicho, 64 posibles posiciones, pues al final son 2 de 32. Entonces, nosotros con nuestra habilidad y nuestra creatividad podemos hacer algo bien interesante y es tener, por ejemplo, pensemos en dos registros de 32.
Si dos registros de 32 los colocamos tanto una parte a la izquierda y otra parte a la derecha, pues terminamos teniendo un registro de 64. Si nos percatamos, nosotros podríamos llegar a emular un registro de 64 con uno de 32, y lo podemos hacer, con creatividad lo podemos hacer, pero pasa algo bien curioso y es que el objetivo de que la tecnología vaya avanzando es de que directamente la apliquemos ahí para sacarle el máximo provecho. Porque definitivamente si utilizamos un registro de 32 para administrar una 64, pues estaremos saturando en algo que no necesitamos, ¿no? Pero de que se puede hacer, ustedes lo pueden hacer. Entonces, en síntesis, con la magnitud de 64, pues al final son 64 bits en administración, teniendo en cuenta que puede administrar registros menores. Y por la parte número 3 que tenemos lo que es ARM. Resulta que cuando hablamos de ARM nos dice, o la idea en inglés o la traducción sería Advanced Risk Machine, una máquina avanzada RISC. Eso es lo que significa ARM. Pero sigue diciéndonos nada, ¿no? Porque es una máquina avanzada RISC. Viene la duda, entonces, ¿qué es RISC? Porque ya dijimos que ensamblador es algo funcional que nos ayuda a trasladar el código que tenemos al lenguaje máquina. 64 es la capacidad de administrar de tanto recursos, llamémosle para generalizar todo. Y por último tenemos ahora de que va a ser una máquina avanzada, RISC. Tenemos ese atributo nuevo que aparece que se denomina RISC, ¿no? Entonces vamos a darle un poquito vamos a ahondar en él para poder conversar. Y ahorita me voy a salir de acá. Si alguien tiene duda, por favor, consulte sin pena o si quiere intervenir. Resulta que cuando nosotros estamos hablando de lo que es RISC, tenemos lo siguiente. RISC nos dice entonces que es una máquina, ARM nos dice que es una máquina avanzada RISC. Entonces, ¿qué es RISC? Vamos a traer dos conceptos ahora para poder conversar y ver las diferencias. Uno de ellos es RISC y la otra de ellos es CISC. ¿Qué es cada uno de ellos y cómo podemos analizarlo? Vamos a hacer un poco más grande acá. Resulta que, miremos el nombre. El nombre nos dice que RISC es un Reduced Instruction Set Computer y CISC es un Complex Instruction Set Computer. Ambos concuerdan con que tienen si nos damos cuenta, inclusive aquí es fácil de visualizarlo. ¿Alguien escribió? Por favor, quiero ver. Ahí estamos. ¿Alguien levantó la mano? Adelante. Sí, es que no sé si solo estás presentando algo más, es que solo se mira la publicación de Facebook. No te creo. Perfecto, muchas gracias. Yo le di presentar pantalla, voy a volver a hacerlo. Gracias por eso, fíjate, creí que le había dado compartir la pantalla completa. Hoy sí miran, sí, ¿verdad? Sí. Ahí está, muchas gracias, ¿oíste? Ahí estamos, hoy solo quiero ver si se mira al fondo. Si se mira al fondo, tendría que haber una consola. Sí, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, continúo. Se les agradece, jóvenes. No vi el nombre, pero muchas gracias. Entonces, retomando por lo que se perdió, que al final no fue mucho solo la escritura del texto, tenemos que en la tecnología RISC y la tecnología CISC, pues las tres letritas que tenemos acá que comparten cada uno, pues no solo comparten por casualidad, sino que al final dicen que es un Instruction Set Computer, o la traducción directa, pues son un bloque de instrucciones de una computadora. Pero lo curioso viene en su primera letra, que corresponde a RISC. ¿Qué quiere decir? Reduce. Y la C de CISC, Complex. Aquí es donde aparece algo bien curioso y es que reduce, pues al final podemos traducirlo como algo sencillo, algo reducido. Y CISC podemos decir que la traducción literal es compleja, ¿no? Complex. Entonces, ¿por qué tenemos estos dos nombres tan similares y a la vez con esta simple connotación que sería en este caso sería reduce? Vamos a poner acá solo para traerlo. Y en este caso, complex. ¿Por qué tenemos esto? Analicemos lo siguiente. Resulta que estos dos grandes áreas aparecen posiblemente ustedes tengan uno ahorita enfrente de su escritorio, tengan un celular y aparte tengan una computadora. Esta situación hace de que el celular como tal caiga acá en el área de los RISC y la computadora puede caer aquí en el área de los CISC. ¿Por qué? Analicemos eso en este momento. Resulta que los RISC, como son directamente no procesadores, sino arquitecturas sencillas, reducidas, que una de sus particularidades es que tengan un solo ciclo de reloj.
Obviamente me van a decir ustedes, pues el ciclo de reloj va a continuar hasta que el fin de los tiempos o que la batería o que la carga se acabe. Entonces, ¿por qué solo uno? Pues el objetivo es que todas las operaciones que acá se hagan sean simples y que un solo flanco de subida y de bajada que se pueda llevar completamente todas las ejecuciones de lo que ustedes tengan en su código, no necesiten estar esperando a una enésima posición o enésima iteración. ¿Qué quiero decir con esto en algo más simple? Que en un solo flanco, pues nosotros podemos resolver. Un ejemplo, por ejemplo, en CISC sería de que nosotros podemos resolver cualquier cosa de nuestro proceso en uno o más ciclos de reloj. Un ejemplo puntual para poder verlo, podríamos decir lo siguiente. Si nos posicionamos en CISC y tenemos una computadora y nosotros estamos escuchando una API y esta API se va a tardar X tiempo en responder. Resulta que X tiempo es mucho mayor que los ciclos que tenga nuestra máquina. Entonces, a pesar de que en el ciclo 0 nosotros comenzamos a escuchar, lo único que sabemos es que en el periodo T más 1 vamos a recibir algún valor, ¿no? Que la API nos retorne. ¿Cuántos ciclos fueron? La verdad que no sabemos hasta que ocurra el retorno de la información. Entonces, como quedamos a la espera de que se termine de resolver lo que es la instrucción y posterior continuamos. Una gran ventaja, o podemos verlo aquí como los CISC, que directamente es un equipo con mucho poder, es que como tenemos mucha memoria RAM, mucho disco duro, mucho procesador, pues no nos interesa resolver ahorita, sino que podemos quedar a la espera de muchas posibles situaciones, ¿verdad? Que puedan ocurrir. El ejemplo de la API me gusta porque podemos ver lo que vamos a estar a la escucha de cuando considere correcto responder, vamos a escuchar y vamos a seguir operando. En cambio, en el RISC, la idea es que si ustedes hacen un ciclo completo, ahí se resuelve. Entonces, aquí aparece algo bien interesante y es que vamos a ver que en el CISC va a aparecer X86 y 64. Esto lo traigo acá por convención, por facilidad para visualizarlo. Y, por ejemplo, acá vamos a ver que es un ARM64. Si nos damos cuenta, esto viene a aparecer directamente lo que tenemos nosotros en nuestro disco duro, ¿no? En nuestra máquina puntual. Si tienen Windows o Linux o Mac, cualquiera de estos pues están en alguna de esas dos arquitecturas. Quiere decir que nosotros tenemos una arquitectura pues directamente que tenemos la misma cantidad de variables, pero en dos estructuras diferentes. Una dirigida a un ambiente complejo y otra dirigida a un ambiente más simple. Celulares, tablets, por ejemplo, Arduinos y muchos más caen acá por ser sencillos. Y en el CISC pues caerían directamente cualquier equipo con un proceso de cómputo mayor. Entonces, en este momento, a mi criterio, pues si quedó alguna duda, pues me comentan, pero ya podemos ver que cuando decimos assembler, estamos diciendo código bajo nivel, de ARM estamos diciendo de equipos muy particulares que posiblemente sean con pocos recursos, y de 64 con un bus definido, con una cantidad de variables definidas. Y eso es lo que vamos a abordar en este momento, ¿verdad? No sé si alguien tiene algún comentario, duda o sugerencia, y si no, pues pasamos ya al ejemplo práctico donde ya no vamos a hablar tanto. Bueno, entonces considero que sí. Me avisan si todo se ve bien. Voy a ver. Sí, se mira bien. Excelente. Bueno, entonces, al final lo que vamos a hacer es una introducción, pero resulta de que si pusimos atención hace un ratito, les comenté yo algo bien interesante, que al final fue como un comentario, pero sí nos va a servir. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una estructura de un tipo y necesitamos emular una estructura de otro tipo? Mi computadora, ARM64. ¿Qué se les ocurre a ustedes que tenemos que hacer para que funcione? O puede ser que funcione de manera nativa. ¿Qué se les ocurre, compañeros? A ver si alguien interviene. Mientras, les voy a poner acá un ejemplito bien práctico. Resulta que esto que está acá es código en ARM64. Ahorita lo vamos a ver, lo vamos a describir, vamos a desglosar línea a línea y palabra a palabra para poder ver qué significa. Pero esto les puedo asegurar que es ARM64. Algo interesante con esto es que mi dispositivo, mi sistema en el que estoy trabajando ahorita es basado en CISC, no en RISC. Entonces, cabe la duda, ¿será que funciona o no funciona? Pues pongámoslo a prueba, diría un youtuber. Vamos a hacer un ejemplo ahorita en donde vamos a ver si en realidad funciona. ¿Y cómo hacemos esto?
vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Primero nos posicionamos sobre el archivo a compilar. Al final, esto no es nada más que un compilable o un archivo de texto, .s, y le pueden poner cualquier extensión. ¿Cómo lo podemos compilar? Nota importante, yo estoy utilizando un Linux derivado de Arch, se llama Manjaro. Entonces, si alguien más quiere utilizarlo en otro sistema, pues tendrá que simplemente investigar un poquito para ver cómo instalar o qué versión de assembler tengan. Y si es en Windows, pues tienen que instalar directamente algún paquete. Pero con esto, pues con notación, estamos en Manjaro. Y entonces vamos a ver directamente en Arch para poder ver cómo ejecutarlo. Para poder ver esto, pues vamos a poner que en Linux, pues compilar este assembler a un código objeto. Recordemos que el assembler no es nada más que texto y pasámoslo a código objeto y posterior lo compilamos a ceros y unos, no a binario. Ese sería el proceso a trabajar, entonces hagámoslo. Primero vamos a decir que en Linux, as como tal es lo que utilizamos para poder hacer nuestra salida de código objeto. Le ponemos -o, que al final va a ser un output, y le ponemos el nombre. ¿Qué nombre corresponde? Acá tenemos .o, que vamos a decir que el .o corresponde a nuestra salida en código objeto, y el ingreso. ¿Cuál es nuestro ingreso? El .s, que es este archivito que está acá. Eso lo que quiere decir que si nosotros lo compilamos, debería de salirnos un archivo .o, que sería nuestro código objeto. Pero aparece el siguiente mensaje. Y si nos damos cuenta, nos dice error, error, error. Muchas veces. Prácticamente todas las líneas nos ha aparecido con error. Y resulta que este es un código que está correcto. Pero, ¿por qué será que nos da este error? Y la respuesta muy sencilla es de que estamos tratando de compilar en un CISC, que es mi máquina, código RISC. Y definitivamente no están en la misma posición, a pesar de que ambos sean de 64 bits. Entonces, la idea que estábamos haciendo hace un ratito de poder emular, pues la verdad que comienza a tener mucho sentido, porque imagínense que yo para esta conversación que estamos teniendo necesitara yo adquirir un dispositivo netamente ARM64, pues sería muy bueno, ¿no? Porque el ejemplo sería bien específico para una solución que ustedes podrían plantear. Pero definitivamente para un ambiente de pruebas y un ambiente de conversación como el que estamos teniendo, pues la verdad que un gasto extra no tiene sentido, dado que podemos hacer la idea que teníamos al inicio de poder emular un sistema dentro de otro. Entonces, con esto en mente nos aparece algo bien curioso y se los voy a poner acá. Ahorita solo voy a clonar. Vamos a poder emular el sistema. Solo quiero ver cómo lo duplico. Ya lo dupliqué, me lo traigo para acá. Cuando nosotros pensamos en emular un sistema, pues tenemos que ver algo interesante y es directamente cómo lo emulamos, ¿no? Consulta, y tal vez si con uno que intervenga, ya llevaron el curso de sistemas operativos. No porque ahora cumplido sopes. Con SOPES 1 sería suficiente, creo que SOPES 2 es el que no abre. No, es que Compi 2 abre sopes. Ah, perdón, se me había olvidado, lo siento. Excelente, sí, entonces vamos a ver algo rapidito. Disculpen, se me olvidó. Yo me recordaba que era Compi 2 es el que abría. Perdón, SOPES 2. Ok, entonces vamos a traer ahorita vamos a ver acá. Aquí estamos. Y vamos a ver algo curioso. Resulta que cuando nosotros pensamos en virtualización, yo espero que hayan utilizado, por ejemplo, ¿sí han usado VirtualBox en algún momento de su vida? Sí, va. Para quien no lo haya utilizado y no sepa nada, pues en realidad VirtualBox no es nada más que un entorno en donde nosotros podemos instalar un nuevo sistema operativo o un sistema operativo diferente en nuestro sistema operativo padre, que es el que tenemos instalado en nuestra máquina. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros podemos abordar, por ejemplo, digamos que ustedes tengan un Windows X, el que sea que tengan, y quieran instalar, no sé, Fedora, un ejemplo. Por algún motivo lo tienen que instalar. Entonces, y no quieren perjudicar su sistema operativo padre, entonces pueden instalar la aplicación, instalar Fedora, crean un entorno completamente nuevo y completito con todo lo necesario de su Linux, y van a poder ingresar y trabajar en él. Algo muy interesante que la virtualización lo que nos dice es de que lo que ya existe en nuestra máquina, que va a ser
3 recursos principales vamos a abordar, pero van a ser más, por ejemplo, los puertos. Pero los 3 recursos principales van a ser memoria RAM, disco duro y procesador. Eso va a ser lo primero que va a compartir. Y si ustedes comienzan a pensar, también va a compartir puertos como USB, Wi-Fi, conexión a Internet, o sea, va a ser mucho más información la que va a compartir, pero dejémoslo en los 3 principales. Disco duro, memoria RAM y procesador. Resulta que cuando ustedes instalan VirtualBox, pues al final le dicen, dame un trocito de cada uno y es mío. No importa si en mi equipo, en mi Fedora, que levanta con medio giga de RAM y ustedes apartaron 5, no importa si los otros 4 estén disponibles, ustedes van a tener esos 5 disponibles para su equipo, en su nueva máquina virtual, pero en su equipo principal le acaban de quitar 5 gigas y no hay manera de reponérselos hasta que se apague la máquina virtual. Esta es una complicación porque ustedes le quitan trozos del poder de su máquina y se la asignan a algo más. Y no hay manera de quitarlo hasta que ustedes pues la suspendan, le modifiquen. O sea, tienen que trabajarle para poder decirle, ok, me pasé por ponerle 5 gigas y solo necesito 1, por ejemplo. Pero resulta que la virtualización, pues, hay aplicaciones que son mucho más orientadas para nosotros como sistemas. Esta, a mi criterio, es una aplicación muy práctica que puede usar cualquiera para cualquier travesura o juego que quieran hacer o probar algún sistema operativo nuevo. Es muy práctica, muy fácil de usar, pero hay una que tiene más poder para nosotros. Perdón, lo cerré y se las iba a mostrar. Ahorita se lo disculpen ahí. Esta, la que les comento, se llama QEMU. Resulta que QEMU es una barbaridad, porque es este loguito. Una complicación, por ejemplo, con VirtualBox es que si ustedes quieren virtualizar algo, pues lo van a virtualizar y van a tener su entorno gráfico completito. Es un sistema completo. QEMU también lo puede hacer, pero les da un beneficio. Por ejemplo, yo tengo mi Linux instalado de manera nativa, entonces si yo quiero utilizar un Linux que utilice la misma estructura, yo le entrego parte de mi sistema y no necesito instalar todo eso desde cero. ¿Qué quiero decirles con esto? Que, por ejemplo, recordando cómo funciona Linux, ¿no? Que es unas carpetitas por ahí con un montón de archivos, con todo lo necesario para compilar y para levantar las aplicaciones. Simplemente él manda a llamar lo que ya existe e instala lo que no existe o lo que ustedes quieran instalar. Con esto en mente, nosotros estamos utilizando únicamente la memoria que es completamente necesaria y compartiendo lo que ya existe. Ventajas sobre esto, van a poder tener muchas más máquinas virtuales en un solo punto. Así haciendo el paréntesis, esto les va a servir mucho en SOPES 1 y en SOPES 2. Sí, en cualquiera de los dos les va a servir y van a poder administrar y van a poder hacer algo como lo que estoy haciendo acá. En primera, cuando ustedes instalan QEMU en su dispositivo de confianza, van a tener que van a necesitar solo una línea nada más para poder instalarlo. En mi caso particular, yo instalé QEMU y ya lo tenía instalado, entonces solo hay que agregar los usuarios que ya estaban, pero se los pongo para que no se olvide. Y la línea que necesitan para instalar no es nada más que es esta prácticamente. Esto es derivado de Arch, entonces va a ser independientemente a su archivo. Lo que estamos diciendo es que vamos a instalar el emulador propio para poder trabajar en arquitecturas ARM64. Así de simple, sin necesidad de más. Y sobre todo utilizando lo que ya existe de mi sistema. Entonces es 100 megas exagerando. Están mostrando solo las imágenes, dice. Sí, no les creo. No entiendo por qué se queda bloqueado si le doy compartir. Gracias, oyes. Le doy compartir pantalla completa y solo me muestra eso. Ahora sí, ¿verdad? Va, sí. Okay. Fíjense que no sé si le di compartir ya las 2 veces pantalla, no ventana. Pero me comentan si no se llega a ver. O voy a estar pendiente del chat también. Bueno, entonces, recapitulando así rapidito, es la instalación que les comento, es únicamente esta línea, que no es nada más que directamente lo necesario para ARM y todo lo demás, mi Linux se lo provee. En realidad es algo bien bárbaro porque ustedes con menos de 100 megabytes tienen un sistema completamente así completito y funcional, lo cual está increíble, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hacemos para utilizarlo? Pues resulta que aquí tenemos estas 3 directivas. Si se dan cuenta, cuando yo compilé, le dije haz para poder compilar a código objeto. Y como es un output, y a dónde va a salir, o qué queremos que salga, o cómo queremos que se llame lo que va a salir, y cuál va a ser el parámetro de entrada, que en este caso va a ser el hello world. Y ahora
Para poder hacerlo ya con nuestra virtualización, pues es extremadamente simple. Es prácticamente lo mismo que tenemos acá, con la única particularidad que ahora lo vamos a hacer virtualizado. Entonces, virtualizamos nuestro H64, que es lo que trae, y lo mandamos a llamar. Probémoslo. Decimos que vamos a ponerle arch. Quiero ver. Este no es. Ahorita se los voy a poner. Es ese. Ahí estamos. Si nos damos cuenta, pues ahí tengo que cambiar los otros, ¿verdad? A mí se me congeló ¿Manda? la imagen. Se congeló. Sí, no sé si confirman ahí. Sí, te iba a decir que solo se mira tu logo de tu perfil de Gmail, o sea, no se mira nada. No les creo. Presentar. Fíjense que no sé por qué, porque si le doy compartir. Disculpen la pantalla completa, le estoy colocando y no quiere. Ya le di otra vez, pero no levantó. Pantalla completa, pantalla 2. Ahora sí, ahora sí. Hoy sí. Ustedes, de verdad, que feo está eso, pero sí le doy, les prometo que les doy pantalla completa. Pero voy a, igual, cualquier detalle, por favor, me avisan. Entonces, si no me escucharon, disculpen. Lo particularidad es de que de aquí hacia acá es ese as-o de output, espacio el nombre punto objeto, espacio el nombre del archivo de entrada punto s. Es prácticamente lo mismo, solo que ahora con el prefijo de que va a ser virtualizado. Para esto, vamos a ver acá, escribiéndolo, ¿verdad? Que sería as-o y le colocamos el nombre, que sería lo que va a salir y lo que va a ingresar, en este caso las instrucciones que son estas. Lo hacemos y ahora miremos si funciona y resulta que no nos dio error, pero la ventaja es que no nos dio error porque nosotros estamos virtualizándolo. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente, sigamos con el siguiente comando. ¿Qué vamos a hacer? Si nos damos cuenta, aquí le colocamos, creamos el ejecutable enlazado. ¿Por qué enlazado? Porque lo estamos virtualizando. Pero en realidad lo que vamos a hacer ahorita es crear nuestro binario. Ya si nos ponemos críticos, vamos a crear nuestro binario y le vamos a poner LD. ¿Cómo creamos nuestro binario? De esta manera. Donde le decimos nuestra salida del binario va a ser con este nombre y nuestra entrada va a ser el código objeto que creamos. Si nos damos cuenta, aquí estamos trabajando en código objeto y directamente con Assembler. Si lo miráramos en el curso de compiladores 2, sería código 3 direcciones y nuestro código objeto. Entonces, y lo compilamos y posterior ha compilado. ¿Y qué podemos mostrar? Que ya está el archivito. ¿Cómo lo vamos a ver? Los dos archivos aquí están. El punto O, que corresponde a el objeto, y lo que tenemos acá, que es al código directamente ya compilado, que tenemos nuestro binario. ¿Y cómo ejecutamos ese binario? Como estamos virtualizando, se agrega el prefijo. Si nosotros tuviéramos el mismo sistema de Assembler, compilar solo sería con esto necesario, punto diagonal, y compilamos el ejecutable. Pero necesitamos decirle que sea QEMUArch para que lo virtualice y posterior qué archivo vamos a ejecutar. Le damos y resulta que ahora tenemos nuestra salida de Holamundo, ¿no? Y algo bien interesante es que virtualizando acabamos de emular un sistema en otro, a pesar de que son tecnologías completamente diferentes. Entonces, ahora sí se vio bien, ¿verdad? Hoy estoy viendo que sí se mueve. Voy a estar pendiente hoy. Con esto en mente, hasta ahorita podemos entrar en materia de lo que es la introducción a Assembler, ya con información un poquito de cómo virtualizamos para poder levantar nuestro ARM. Entremos en materia a ver qué corresponde o qué es lo que estamos viendo acá, que en este momento pues simplemente es texto, ¿no? Démosle valor. A esto, vamos a ver, voy a organizar mejor para poder estar viendo acá. Aquí vamos a ver que en Assembler aparecen dos cosas muy interesantes, dos cosas, no, muchas cosas que son muy interesantes. Que en Assembler, directamente el que vimos en Arquitectura 1 y en Arqui 2 ya no lo vimos, ¿verdad? Pero en Arqui 1 es que este se mira un poco diferente de cómo se miraba Arqui 1, no sé si ustedes lo observan. En primera, tenemos algo bien curioso. Tenemos un X8, un X2, un X1. ¿Qué es esto? ¿A qué hace referencia? Platiquemos un poquito. Resulta que cuando nosotros estamos trabajando directamente con Assembler en ARM64 aparecen notaciones bien curiosas. ¿Por qué? Porque
ARM64, recordemos que es un Advanced RISC, o sea, es un RISC avanzado, es un sistema avanzado, o sea, nos da más posibilidades de trabajar que lo que hicimos nosotros en el Assembler en Archi1, que fue mucho más sencillo. Entonces, vamos a ver acá, por ejemplo. Comencemos a describir la línea número 1. Vamos a aumentar tamaño para que se mire bien. La línea número 1 nos dice que es punto global y un espacio, un texto que dice start. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que cuando nosotros estamos trabajando, que por ejemplo con C++, con Java, no sé si se recuerdan que teníamos un método llamado main, que era el método principal, en donde ustedes mandaban a llamar ahí lo que quisieran, y toda su descripción de clases o de estructura de código podría estar en cualquier infinidad de archivos, pero como mínimo teníamos que decirle qué va a mandar a llamar al inicio para que posterior se comience a encadenar y ejecutar lo que ustedes necesitan. Resulta que en ARM64 la idea es exactamente la misma. Le colocamos el global y lo que esté a nuestra derecha es un identificador que nos va a servir para ver dónde vamos a comenzar. Esta parte es bien interesante porque nosotros pues vamos a ver que tenemos un inicio. Este inicio pueden definirlo ustedes y esto es algo bien curioso, ¿verdad? Porque aparenta que ser algo muy práctico, muy sencillo y muy parecido a lo que es un salto específico a una función, a la función main de Java o C++ o C. Entonces, con esto en mente vamos a decir global start. Esto lo que va a comentar es que va a ir a funcionar, o mejor dicho, va a ir a ejecutar el código que esté después de acá. Ahora, lo que es una sección, vamos a ver esta palabra. Esto lo vamos a ver un poquito más a detalle más adelante, pero una sección no es nada más que son bloques específicos que nosotros tenemos para poder describir acciones particulares. No sé si se recuerdan ustedes, por ejemplo, de los constructores. Un constructor en su naturaleza es para inicializar variables, pero ¿qué pasaba cuando nosotros le decíamos, por ejemplo, al constructor, bueno, creamos una variable, un ejemplo, int x y ya, no le poníamos un valor? Netamente hay un constructor padre que a pesar de que no tenga nada, le asigna un 0 o el tradicional null pointer exception en Java, ¿no? Entonces, ese null no necesariamente quiere decir que no existe nada, sino que la posición en memoria es 0, porque 0 es un valor 0 puntual a nivel a nivel binario. Entonces, estas secciones que podemos ver nosotros acá, podríamos decir que son bloquecitos descritos para poder hacer algo. Por ejemplo, la versión sección.text, este punto text que está acá, nos sirve porque es para ver el código ejecutable de nuestro programa. Entiéndase, sería el área de código. Si nosotros recordamos, por ejemplo, Arduino, teníamos dos áreas principales. Una de ellas era directamente la descripción de variables, que era como ver el constructor, y la segunda era el loop, en donde teníamos nuestro código. La analogía de este punto text sería prácticamente nuestro loop, un área en donde va a estar el código que nosotros necesitamos. ¿Hay más? Sí, hay más. Vamos a ver un poco más adelante para poder trabajarlo, pero al inicio quiere decir, aquí da el inicio de nuestro código. Entonces, pasamos a la cuarta línea y la cuarta línea nos dice que esta es la bandera en donde nos está diciendo que nuestro código comienza. Y hasta el momento consulto, ¿tendrán alguna duda? Bueno, eso también ayudó para tomar un traguito. Pasemos. Resulta que en Assembler tenemos unas particularidades que al final vamos a ver algo diferente con respecto a lo que es Assembler que vimos en Archi1. Uno de ellos es que nuestros valores que están acá, x sub 0, pues se llama x sub 0, x sub 1, x sub 2 y así sucesivamente. Entonces platiquemos un poco a qué hacen referencia y qué son esos x, qué es ese move y qué es ese numeral 1. Resulta que cuando nosotros estamos trabajando en Assembler, pues tenemos reservadas. Por reservadas podemos decir de que una variable reservada directamente para Assembler podríamos verlo como estas tres letras que tenemos acá, que es MOV, que es prácticamente un copy-paste, pero en realidad podríamos verlo como move directamente la traducción. Pero aquí viene lo curioso, y esto no aparecía en el Assembler anterior, que es x sub 0. Resulta que cuando nosotros estamos trabajando, vamos a ver acá, cuando nosotros estamos trabajando en tecnología RISC, de 64 bits específicamente, hoy sí se mira, ¿verdad? Sí se mira. Ahí estamos. Gracias.
Entonces, cuando estamos trabajando en RISC, nos pasa algo bien curioso, y es que vamos a tener 64 bits. Miremos lo siguiente, tenemos 32 acá y 32 acá. Esto hace un registro completo que va a ser registro de 64 bits. Pero si nos percatamos o comenzamos a recordar de ARCI1, tenemos que se pueden dividir en varios trocitos, que principalmente podría ser en una parte alta y una parte baja. Entiéndase los registros más significativos y menos significativos. ¿Qué quiere decir eso? Por si no recordamos que el valor de 2 a la n es superior acá y el valor de 2 a la n es inferior acá. Entiéndase, si aquí aparece un 1, muy probablemente sea un número extremadamente grande. En cambio, si aquí aparece un 1, estamos hablando de netamente del 1 en decimal. Y si aquí apareciera, sería 1 más todos los ceros que acompañan a los 32 bits ahí a la derecha. Entonces, es la gran diferencia, ¿verdad? El alto y el bajo de los 64 bits. Entonces, aquí aparece algo curioso. Si hacemos la analogía a ARCI1, tenemos que en ARCI1 teníamos el registro AX, y AX tenía la parte baja de A low y A high. Entonces, ¿cuál será la diferencia? Porque en ARCI1 decíamos que en el assembler que mirábamos ahí teníamos un registro puntual de AX, y aquí tenemos un registro que ahora se llama A sub n, ya no se llama AX. ¿Cuál será la diferencia y por qué se llama A sub n? Entonces miremos esto. Resulta que cuando nosotros estamos trabajando con registros de ARM64, pues tenemos un mayor beneficio, podemos llamarle, y este beneficio es que tenemos más variables para poder trabajar, y lo vamos a ver acá. Se los voy a poner para que lo podamos ver rapidito. Esto es con la intención de que podamos verlo. Quiero ver, no se cargó. Aquí está. Todo esto se los voy a pasar por si les sirve, para que lo puedan tener. Aquí tenemos algo puntual. Los registros para el código de ARM64 tienen varias funcionalidades. En primera sería X sub 0 a X sub 7, son valores puntuales que se utilizan para poder hacer trabajos pequeños. Pero en realidad, si nos damos cuenta, aquí quiero que miremos algo interesante. Dice syscall, son llamadas al sistema. Quiere decir que los registros que aquí comprenden van a tener funcionalidades muy particulares, no necesariamente solo para guardar información. Así como miramos, por ejemplo, el registro X8. Si nos damos cuenta, también dice que es un syscall de Linux, pero ahorita vamos a ver cómo funciona. Y así sucesivamente vamos a ver que el valor comienza a aumentar hasta que llega a X30. Esto quiere decir que nosotros tenemos registros desde X sub 0 hasta X sub 30 con funcionalidades muy particulares. Comencemos a ver una de ellas, que en este caso vamos a ver X sub 0. Dijimos que X sub 0 se mantiene entre X sub 0 y X sub 7, que son registros básicos para programas chiquitos o funcionalidades muy particulares. Entonces, ¿qué estamos diciéndole acá? Lo que estamos diciendo es lo siguiente, que al registro X sub 0, que si nos damos cuenta el valor de X sub 0 en este preciso instante, vamos a poner acá para que no se confunda, no es 0, no es 1, no es un valor, es simplemente basura informática que en el momento que se inició el registro tiene un valor puntual y que a pesar de que existe, ahorita no nos sirve. Entonces nosotros vamos a decir, vamos a traer acá para que se pueda ver, vamos a decir, vamos a mover un valor de numeral 1. ¿A qué hace referencia el numeral 1? Resulta que una de las funcionalidades o practicidad por parte de ARM64 es que ustedes pueden asignar un valor puntual, el que ustedes quieran, directamente al registro, simplemente llamándolo o colocándole el prefijo numeral. Esto quiere decir que si ustedes quieren poner este numeral 1, lo que indican es que a X sub 0 le están colocando 1. ¿Cómo podría verse este 1? Recordemos que X sub 0 tiene 32 y 32. Todos estos son 0, 0, 0, 0, 0. Y aquí tenemos, bueno, vamos a ver para que, aunque no voy a poner los 32, para que sea evidente aquí, vamos a poner acá otra vez, este acá, 0, 0, 0, 0. Consideremos que hay 31 ceros a la izquierda y el último va a ser un 1. Este valor prácticamente podría ser considerado de esta manera. Ahora, aquí viene alguien, me puede preguntar, perfecto, ¿ese 1 será un 1 para nosotros, un 1 en decimal o es un 1 en binario? Es una gran pregunta, porque al final, si nosotros consideramos que ese 1, que es, si es un 1 en decimal o 1 en binario, son dos valores completamente diferentes en binario. ¿Por qué?
Porque si nosotros pasamos este 1 a ASCII, estamos diciendo una instrucción de sistema. Ah, perfecto. Recordemos lo que estábamos viendo al inicio. Los registros X sub 0 a X sub 7 son instrucciones de sistema y pueden ser usadas para instrucciones de sistema o para guardar valores como en este momento. Entonces, la idea de poder ver a qué hace referencia este valor ya queda a interpretación nuestra, porque en memoria se está guardando un 1 y es un 1 puntual, no es el símbolo 1 en ASCII. Entonces, quiero ver. No, el compañero escribió, por favor, miren asistencia, jóvenes, porque sí es importante para el auxiliar que pongan su asistencia. Entonces, sigamos. Vamos a asignar el valor 1. ¿Qué le estamos asignando? Entonces, ahorita decimos que X sub 0 es igual a 1. Ahora, aquí viene algo interesante. Este concepto más o menos aparecía en Arqui 1, en donde dice ADRP X sub 1. Entonces, perdón, estaba leyendo y creí que me habían escrito, pero están poniendo su asistencia. Adelante. Entonces, ADRP X sub 1, ¿qué quiere decir? O de dónde viene esta palabra, ¿no? ADRP en realidad lo que dice es un address. Y aquí viene lo interesante, address page. Quiero que se recuerden, espero que se recuerden de las clases mágicas del Inge Otto de Arqui 1, en donde decía directamente una página. Si se recuerdan, ¿a qué hace referencia una página? Una página, vamos a colocarlo acá, aquí abajito, una página hace referencia a 4 kilobytes de información. Si miramos la cantidad de información que vamos a poder tener para nosotros imprimir este texto, la verdad que estamos extremadamente sobrados. Son 4 kilobytes de información a poder guardar. Entonces, lo que estamos diciendo acá es address page, directamente la dirección de la página, de quién. Y aquí aparece otro concepto interesante, MSG. ¿Qué es MSG? La analogía de MSG podemos verla como que fuese una función directamente en ARM64. Que podríamos ponerle el nombre que querramos, Juan Carlos si quieren, o Pepe. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Lo importante es que la descripción de nuestra función, entre grandes comillas, porque no es una función, es cuando nosotros tengamos este identificador, lo podemos mandar a llamar. ¿Y qué mandamos a llamar? Recordemos el nombre, address page, es una dirección. ¿De quién? De página. Esto indica que es una dirección de memoria. ¿Y esta dirección para qué nos va a servir? Para posicionarnos aquí. Es todo lo que nos dice, que en la posición X sub 1 va a tener la dirección de memoria de nuestro bloque de código llamado MSG. Eso es lo que tenemos. Entonces vamos a poner dirección de memoria, dir.mem, vamos a poner igual a MSG. Ahora, no sé si hay dudas con esto, compañeros. ¿Todo bien? ¿Deditos? ¿Abajo o arriba? Nítido, ahí estamos, gracias. Con eso me ayuda mucho para poder seguir. Entonces aquí seguimos a la siguiente, el ADD. ¿Qué significa? Pues proviene de add, ¿no? Directamente de una sumatoria. La sumatoria acá en ARM64 tiene 3 parámetros. Primero tenemos el identificador, posterior tenemos a dónde vamos a llegar. Vamos a ponerle aquí el final, pongámosle, o el punto final. Está muy grande para poder verlo. Vamos a ver acá. Ahí estamos. Y A y B. Vamos a poner acá. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos estos 4 posibles valores, que vamos a tener add, que es la reservada, el lugar final o el resultado, lo voy a poner mejor para que sea mejor. Resultado, y aquí sería sumando 1 y aquí sería sumando 2. Así está mucho más claro. Entonces, vamos a decir que en esta X que está acá, vamos a asignar el valor de lo que encontremos en la sumatoria de esta X más esto raro que está acá. Analicemos un poquito qué estamos diciendo. ¿Quién es X sub 1? Ya dijimos que ADRP nos está dando la dirección de memoria de MSG. Entonces, en este momento X1 lo que trae es la dirección de memoria. No trae un valor puntual. O sea, el valor existe, pero es una dirección. Es un 0x tarara, 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 súper largo y que nos dice que va a estar en una posición de memoria particular de nuestra máquina. Y esto que está aquí nos está diciendo algo. Analicemos algo por el momento. Recordemos que nuestras bases directamente de lo que es un registro, pues son 64 bits. Es muy grande.
Ahora yo consulto, ¿será que para mi mensaje, que es este, será necesario utilizar 64 bits para poder alimentar o administrar este mensaje? La respuesta corta es que es demasiado poder para algo tan pequeño. Entonces, le decimos algo, utilicemos una estructura en donde vamos a analizar, vamos a recordar, perdón, a lo que es un offset. Si recordamos de cómo funcionan los saltos intrasegmentos y entre segmentos, si no se recuerdan es que un salto entre segmento, pues directamente es como que ustedes estén saltando entre funciones de su código alto nivel, y un salto intrasegmento es como que ustedes, por ejemplo, en un ciclo le pusieran un continuo, que ustedes, pues a pesar de que saltaron, pero saltaron en el mismo bloque de código, saltaron a una posición que ustedes quisieron. A mi criterio así lo podemos ver, una interpretación rápida. Entonces, pero esos saltos entre segmentos e intrasegmentos en alto nivel utilizan un ID, que es el nombre de la función, ¿verdad? Entonces, acá no tenemos, sí lo tenemos, pero no tenemos directamente cómo decirle que llegue a nuestro mensaje. Tenemos cómo decirle que comience a leer nuestro código, pero no sabemos cómo decirle que comience a leer nuestro ASCII, nuestro código como tal, lo que queremos que salga. Entonces, para eso utilizamos un offset. Y aquí viene algo curioso. ¿Qué significan las palabritas? MSG, la posición donde vamos a, desde el 0 que vamos a comenzar a sumar X offset hacia donde corresponda para poder llegar al código que nos interesa. Y aquí tenemos LO 12. ¿Qué significa esto? Resulta que cuando nosotros estamos haciendo la traducción literal es low. LO proviene de low. Entonces, ¿qué quiere decir low? ¿A qué nos recuerda? Si nos miramos acá, dijimos que esta área, vamos a ver si aumentamos un para acá, insertemos unas dos celdas, unas dos filas, perdón. Esta parte sería la considerada low y aquí sería considerada high. ¿Qué quiere decir esto? El área menos significativa y el área más significativa. Entonces, de ahí proviene la directiva low. Y ahora tenemos la particularidad a que hace referencia el 12. ¿A qué hace referencia el 12? Lo que quiere decir es una magnitud. Recordemos que cuando andamos hablando de ARM64, pues tenemos 64 bits. Y en 12, pues estamos diciendo de que son 12 bits, que son igual a 4 kilobytes, o 2 a la 12, ¿no? Como quieran verlo, si no mal recuerdo, son 4096 bits. Algo así es el valor resultante, pero son 4 kilobytes al final. Lo que quiere decir es de que a pesar de que ustedes tengan 64, pues no necesitan más que 4 para poder administrar lo que ustedes necesitan acá, que es este texto hola mundo. Entonces, al momento de que nosotros le decimos en dónde está este offset, le estamos posicionando directamente en el texto. Y en conclusión de todo esto, a pesar de que se mira curioso acá, lo que estamos diciendo es que a X1 le vamos a poner el resultado de X1 más la posición de memoria que corresponda al offset de lo que necesitamos encontrar, que es hello. ¿Por qué la parte baja? Porque al final es la parte menos significativa y la parte más significativa siempre va a quedar inicializadas en algún valor, que por el momento no nos sirve, ¿verdad? ¿Y por qué no digo ceros? Porque no necesariamente se inicializa en ceros, ¿verdad? Recordemos que un flip-flop cuando se reinicia o cuando se inicia, no hay manera de saber si es un tipo T, si no mal recuerdo, no hay manera de saber qué valor tiene al inicio porque puede ser cualquiera, pero si ustedes le asignan después un 0, pues definitivamente va a tener 0, al inicio no sabemos. Pero aquí no nos importa, ¿verdad? Simplemente la parte más baja. Posterior tenemos aquí el move. Perdón, ¿dudas con esto? Con este que se mira curioso, que era de los más que quería enfocarme acá porque es el más curiosito y nos va a servir mucho en adelante. Bueno, imagino que no hay dudas. Entonces, vamos a ver al move X2. Ya dijimos que hay de X sub 0 a X sub 7 posibles valores que podemos utilizar para trabajar con sistema. Entonces, aquí viene la consulta. Si ya comentamos que habían valores que son netamente propios del sistema, llamémosle, que son valores prácticos para poder trabajar con el sistema, ¿qué sistema? En este caso Linux. Entonces miremos qué significará ese X sub 2. Y ese X sub 2 tiene un numeral 3. Y ahora, perdón, 13. El numeral 13 lo que está diciendo es un valor de 13. ¿Pero a qué hace referencia este 13? Resulta que si nosotros comenzamos a contar los caracteres aquí descritos, tenemos 13 caracteres exactos. Entonces, le estamos diciendo que en la posición de X sub 2 vamos a estar trabajando con 13 posiciones o un valor igual a 13.
Y es aquí donde se pone curioso, ¿por qué en X sub 2? Resulta que, como ya dijimos, desde X sub 0 a X sub 7 son valores propios de un syscall de Linux, entonces en la posición X sub 2 utiliza para saber la magnitud de lo que queremos imprimir. Eso es algo ya definido. Entonces le colocamos acá el tamaño. Ahora, ¿qué pasa aquí? Si nos damos cuenta, tenemos un X sub 8. Y si recordamos lo que estábamos viendo, un X sub 8 tenía una connotación diferente. Desde X sub 0 hasta X sub 7, valores puntuales de una syscall, y X sub 8 estaba independiente, que también es una syscall, pero es una syscall de qué tipo. Y aquí lo vamos a ver, ahorita se los voy a mostrar. Syscall tiene el valor de escribir con valor de 64. Adelante. Una pregunta, así como son de 13, cuando se queda de 13, ¿se cuentan los espacios o no cuentan? Claro que sí, porque recuérdate que en ASCII el espacio no es ausencia de valor, sino es un carácter que no muestra información en la pantalla. Si no mal recuerdo es 32 el ASCII. Sí, sí es 32. Entonces vamos a contemplar el ASCII porque al final es un valor que vas a mostrar en pantalla, ¿verdad? No sé. Y tipo como los 13 caracteres serían del Hello World, es alto del Contémoslo. es Si que como gustas. sale 14, yo me preguntaba. Da 14. Va, entonces eso viene ahorita, te lo voy a mostrar. Bueno, hagámoslo de una vez para quitarte la duda. ¿Qué pasa si, por ejemplo, aquí le ponemos 5? Ese era un ejemplo más adelantito, pero miremoslo de una vez. Vamos a compilar. Quiero que observes lo siguiente. Cuando tú, por ejemplo, le dices qué cantidad de valor a mostrar, si no está completo al que tú necesitas, pues la verdad que todo lo demás lo genera como esto no me interesa, simplemente agarro hasta el tamaño, la dimensión que aquí se haya definido. Entonces tú le puedes poner la cantidad que quieras, pero si no concuerda no se va a poder operar. Yo miro aquí un mensaje, dice el salto de línea cuenta solo como un carácter. Sí, solo como un carácter. Recordemos que estamos analizando, inclusive aquí, eso no hemos llegado hasta acá, pero lo miramos. La notación ASCII nos ayuda en gran medida para poder intervenir y decir lo que estamos mostrando acá tiene una connotación netamente de la traducción al ASCII. Entonces, el 32 como tal, y quiero corroborarlo. Vamos a ver acá. Vamos a ver ASCII de salto de línea. Yo en mi memoria está que es 32, pero quiero ver. En decimales 10, en hexa 02, en carácter 10, aquí creo que debería estar, vamos a ver, que si no me recuerdo era 32, pero ahorita lo miramos. Sí, espacio 32. Si nos damos cuenta, el ASCII como tal que sí utilizamos, sí está catalogado como un carácter puntual. Que el carácter no muestre un valor, pues es otra cosita, ¿verdad? Es algo aparte, pero en realidad sí ocupa un espacio de memoria. No sé si aclaro tu duda, compañero. Sí. Excelente. Y sí, mira qué bueno que me acordé que sí era 32. Vamos a ver entonces. Y ahora seguíamos en X sub 8. En X8. X8 es un syscall de Linux, pero especial. ¿Por qué es especial? Resulta que cuando nosotros estamos trabajando con un syscall, directamente le decimos, cuando colocamos un valor, perdón, en el X8 le decimos que haga algo. Para este caso particular le vamos a decir que escriba. 64 escribe. Más adelante espero que me dé tiempo y vamos a ver más funcionalidades de X8, pero por el momento dejémoslo que 64 es una bandera que nos dice que va a escribir. Adelante, Josué. Otra vez se congeló la pantalla, fíjate, estoy moviendo la... Ahí sí. Ok, ¿ahora? Ahora sí. Nítido saber que, fíjate, la verdad que me van a disculpar por esos inconvenientes, pero les soy sincero que no estoy haciendo nada fuera de... Quiero ver. Sí se mira que marcó, ¿verdad? Estoy marcando el texto, ¿sí se mira? No se mira. Ay, juela, no les creo. ¿Y por qué se congela? Pero gracias por estar atentos hoy y disculpen el inconveniente. Voy a volver a compartir a ver si ahora sí. Ahí sí se distingue. Estoy marcando el texto y desmarcándolo. Solo se mira que está marcado, pero no se mira como que lo estás desmarcando ni marcando. Y pegatina, bolígrafo.
No entiendo el por qué, fíjense, porque no estoy haciendo más nada. Dejar de presentar otra vez. Y si le doy pantalla completa. Ahora puedes hacer anotaciones en la pantalla. Ah, puede ser por las anotaciones, tal vez. Ahora sí se mira, ¿verdad? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Me van a disculpar, pero hago lo mismo y algo ocurre, no ignoro el detalle. Bueno, entonces prosigamos. Entonces, en X sub 8 estamos diciendo que va a haber una system call directamente de escritura, que es con el valor de 64. Hay más, lo vamos a ver en un momentito, y si no, pues va a quedar en el texto. Todo eso está guardadito en un texto, yo se los voy a mandar para que ustedes lo puedan revisar despacito por estos problemitas que hemos tenido. Entonces, ahora viene algo bien interesante, y es SVC. Aparece una notación diferente y algo bien interesante acá, que es algo nuevo. Quiero que miremos algo al inicio. Aquí pusimos un X sub 0 y le pusimos un número 1. Y aquí tenemos un X sub 0 y le pusimos un número 0. ¿Por qué? ¿Nos sirve en nuestro print, en nuestra impresión? La respuesta es que sí nos sirve. Ahora la pregunta sería, ¿por qué nos sirve? Resulta que en el X sub 0, que estamos viendo en la línea 5, el valor de 1 lo que nos está diciendo es algo similar a lo que ocurría cuando compilábamos C++. Se recuerdan que si ustedes tenían la compilación correcta, les decía 1 o le decía 0 si hubiera un error. Aquí es prácticamente lo mismo. Les está comentando de que hay al inicio, con la línea 5 como X sub 0 numeral 1, les está indicando, vamos a ver si puedo escribir, sí se puede marcar, ¿verdad? Acá. Les está indicando que se va a dar de alta la aplicación para funcionar, y cuando llegue a ser, perdón, acá se movió, cuando llegue a ser 0, le estamos diciendo que va a ser una connotación de salida. También tiene un valor importante para poder mostrarlo. Pero, ¿por qué le ponemos esto antes de poner SVC? La respuesta es bien interesante, porque SVC nos sirve para poder ejecutar funciones o poder ejecutar código directamente de Assembler, y que vamos a ejecutar lo que sea que está aquí arriba. Eso es la parte interesante. Entonces, aquí viene la particularidad. SVC nos dice que se llama un supervision call. Al final no es nada más que llamar una instrucción de kernel para decirle que haga algo. El numeral 0 estamos diciendo como ejecútalo. Ejecuta, ¿y qué va a ejecutar? Lo que está aquí descrito, que hay un proceso de escritura. ¿Qué proceso de escritura es el que hay? ¿Sí se logra ver? Sí, ahí está. ¿Qué proceso de escritura está? Vamos a ponerle 12 acá, solo para que se mire más el texto. ¿Qué proceso de escritura? De lo que sea que esté aquí arriba descrito. ¿Y qué estamos diciéndole? Que vaya a una posición, y en esa posición tome los valores correspondientes y posterior los escriba. Eso es lo que está diciendo. Entonces aquí estamos trabajando al inicio. ¿Qué quiere decir este otro sector? Le estamos diciendo que vamos en una connotación de salida. Aquí es de entrada, de escritura y de lo que sea que tenga que hacer el programa, y aquí le estamos diciendo que ya nos vamos. ¿Cómo? Colocándole 0 en la posición X sub 0, diciéndole un 93. ¿Qué quiere decir el 93? Pues no es nada más que un STDR, creo que era Standard Output. STDR-OUT, creo que era STDR-OUT. Entonces, o salida. Un Standard Output, que podría ser aquí también connotado como un Standard Input, ¿no? Un Standard Output 1, un Standard Output 0. En sí no es nada más que decirle al sistema va a salir o va a entrar. Nada más, para eso utiliza el 1 y el 0. Posterior, el 93 nos va a servir para esto, y por último, volvemos a hacer la ejecución de nuestra system call de Linux. Entonces, sin SVC no ejecuta el código. Exactamente, el SVC es prácticamente nuestra ejecución. Y aquí, y si se percatan, hay dos ejecuciones acá. Una de ellas es hacer lo que necesitamos, y la otra de ellas es salir. Y si nos percatamos acá, es justo lo que estamos haciendo. Compilamos nuevamente, creamos el código objeto, creamos en nuestro binario, y posterior ejecutamos. Si nos damos cuenta, al momento que ejecutamos también nos salimos. De una vez regresamos al sistema padre. No nos quedamos ahí, porque con este trocito de acá hemos dicho que vamos hacia afuera. No dice más nada. En cambio aquí estamos haciendo la impresión del texto que nos interesa. Si nos percatamos, aquí pasa algo curioso, porque pensando en Assembler viejito, en el que estamos usando en Archivo, hacer esto tan fácil como la impresión de un texto resulta más complejo. Si se recuerdan, mover un texto era más complejo. En cambio aquí tenemos ayuda hasta con un ASCII completo para poder administrarlo. O sea, sí es mucho más interesante, y esa es la ventaja y la bondad de ARM64.
Consulta, jóvenes, ¿tienen alguna duda? O paso con el siguiente ejemplo porque no sé hasta qué horas es la actividad y quiero que me dé tiempo. Si ahí estamos, doy al siguiente. Va, excelente. Entonces, vamos a ver algo bien curioso. ¿Se recuerdan que al inicio estábamos hablando de algo llamado sección? Recapitulando acá para poder hacer súper rapidito, una posición de inicio describe código de inicio. Esta sección como tal nos dice dónde va a estar nuestro código operativo, que va a ser .text. Por último tenemos esto que está acá, section RO data. También es otra sección que no la hemos visto, pero ahorita la vamos a ver. Y por último tenemos nuestra descripción de código donde vamos a estar. Directamente lo que nosotros necesitamos que ocurra. Algo tan simple como un system.out, ¿verdad? De Java o un print de C++. Vamos entonces a lo que es, vamos a ver acá, voy a jalar este otro ejemplo. Aquí estamos. Quiero ver, es data, va. Este por el tiempo vamos a dejarlo comentadito para que ustedes lo puedan ver y después lo compilamos. Resulta que cuando nosotros estamos trabajando con la sección directamente de texto, ya comentamos que una sección de texto es la parte de ejecución del programa. Pero aparte, aquí teníamos esta que está acá, el rodata. ¿Qué quiere decir? Una consulta muy rápida que yo les puedo hacer. ¿Será que este texto se modifica a razón del tiempo o ese texto se podría considerar una variable final de Java, por ejemplo, un private o public final? Pues la respuesta rápida es de que es una variable que nunca cambia a razón del tiempo. Nosotros la guardamos y no nos interesa que le ocurra más, no la modificamos. Entonces, cuando nosotros queremos definir información que no va a cambiar, utilizamos la etiqueta de sección con la específica RO data, que lo que quiere decir es read only data, nada más. Esta sección de acá no se puede modificar. Esa es una particularidad que se asemeja mucho a código alto nivel, dejando trocitos de código que no van a cambiar. Entonces, cuando nosotros tenemos acá y venimos a decir, ok, vamos a analizar lo que es data. Primero tenemos otra vez la descripción de una posición a iniciar. Segundo, tenemos una sección donde va a estar nuestro código y el inicio de nuestro código. Aquí tenemos algo interesante y me encantaría que lo miremos despacio, que va a ser directamente esto. Esto ya lo vimos, ¿verdad? ¿O quieren que lo repitamos? Pregunta. Bueno, rapidito es ADRP, Address Table. Entonces, lo que estamos, perdón, Address of Page, se me confundió el nombre. Address of Page, la dirección de la página. En la posición X1 le vamos a poner que este registro contador no es nada más que, quiero que lleguemos acá. Aquí aparece algo bien interesante que es la sección nuevamente de data. Esta sección de data ya comentamos de que existen varias, pero esta no la habíamos visto. ¿Y qué corresponde a el punto data? Resulta que así como aquí tenemos una sección de código que no va a cambiar a razón del tiempo, también nos es útil tener una sección de código que pueda cambiar a razón del tiempo. Una variable que no cambie, pues es útil, pero no nos genera un programa completo. Entonces tiene que haber tiene que existir un área en donde pues podamos poner un valor que cambie a razón del tiempo y para eso es punto data. Ahora, aprovechando aquí, vamos a ver algo nuevo. ¿Se recuerdan que al inicio de la conversación dijimos de que los 64 bits de la ARM representan, yo les comenté que eran variables, pero también podría ser un bus, un buffer, y directamente administración de 64 posibles variables en simultáneo? Pues resulta que esto también se puede traducir como .bss, que lo que quiere decir es variables no inicializadas. Cuando ustedes tienen todo su código, resulta que hay una costumbre muy mala por parte de muchos compañeros, que inclusive yo lo miro en el trabajo, y es de que no inicializan sus variables. Esto pues da un pequeño problema, y hasta tickets nos mandan a nosotros de errores del null pointer exception. Y es porque las variables inicializadas mejor dicho, no las inicializan. Entonces, si ustedes tienen una sección de .bss, pues en realidad lo que están diciendo es que va a haber un lugar en donde van a estar colocándole un valor por defecto. ¿A qué? A nuestro buffer. Y un buffer no es nada más que una analogía muy puntual a lo que sería un arreglo. Al final, un buffer es un arreglo de qué posiciones o qué tamaño es el máximo de posiciones y de tamaño de nuestra arquitectura, que en este caso es 64. Entonces, estas son las nuevas secciones que aparecen y comencemos a analizarlas. ¿Dudas, comentarios? Sí, bueno.
démosle pues. Entonces, pasamos acá. Lo que nos dice aquí es las address of page. Directamente vamos a agarrar la posición de nuestro código y posterior le vamos a decir acá el offset que vamos a contemplar es, ok, ya tenemos la posición inicial, agarramos el offset y ahora en este preciso instante x sub 1, ¿qué es lo que tiene? Como dice aquí, es la dirección base del counter. Directamente es la posición que estábamos viendo acá cuando se la agregamos en este punto. Está prácticamente acá. O sea, no netamente, pero en código como tal está agarrando el valor que a nosotros nos interesa. Y aquí aparece algo nuevo, estos corchetes. ¿Y qué son estos corchetes? Si nos damos cuenta, acá nos dice valor inicial de 5. ¿Por qué tiene un 5 si aquí no hay ningún 5? Pues resulta que cuando nosotros nos posicionamos en nuestro contador o nuestra sección de counter, no es nada más que un bloquecito de texto, una entre comillas función, en donde describe información guardada. Recordemos, data son datos que no cambian. Ese 5 simplemente se va a leer porque es un valor que ahí va a quedar. Entonces, este valor que lo está leyendo, lo que está diciendo aquí es que en la posición de memoria x1, que corresponde a la posición de counter más el offset, el posición de counter en 0 más el offset donde corresponde a la variable, ve a traerme el valor de esta posición de memoria. Es lo que dice ahí y asigno hacerlo a W2. Aquí hay algo bien interesante. Aparecen dos nuevos valores, W2 y aparte LDR. Vamos a ver qué son cada uno de ellos. Vamos a ver aquí, si se mira el cambio. Sí se vio el cambio, ¿verdad? Ahí está. ¿Sí se vio el cambio? Sí. Resulta que cuando nosotros estamos trabajando con los registros X sub 0 o X sub n, a su vez tenemos registros W sub n. En gran medida, o así de una manera muy práctica de poder conversarlo, es que los registros corresponden a la parte baja. ¿Por qué? Resulta que los registros de X sub n trabajan a razón de 64 bits. Bueno, 64 vamos a ponerle. Trabajan a razón de 64. Y los registros W trabajan a razón de 32. Resulta que esto viene por parte de la misma arquitectura, en donde nos da una administración bien práctica de los registros W, que dos registros W podrían contemplar un registro X sub n. Entonces, con esto en mente, podemos decir acá, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Estamos diciendo que el valor que se encuentra en la posición de memoria X sub 1 se lo está asignando a W2. ¿Cómo podemos ver esto y por qué está de esta manera? Resulta que los registros puntuales en la memoria corresponden a registros de 64 bits. Si ustedes buscan un registro de 32, le van a hacer falta los otros 32 bits. Entonces necesitamos una posición de memoria completa. Esa posición de memoria completa corresponde a los 64 bits que estamos viendo aquí, que es un registro X sub n. Mandamos a llamar el valor que contempla en esa posición de memoria específica y ese valor, porque nosotros sabemos que es un valor bien pequeño, que dijimos que es 5, vamos a poder agregárselo a un registro que lo contemple, que lo pueda contener, perdón. ¿El cual lo puede contener? En realidad, ese 5 es muy inferior a 32. Inclusive podríamos administrarlo en mucho menos capacidad. Pero al ser un sistema de 64, administrarlo en uno de 64 sería aún más desperdicio. Entonces podemos utilizar un registro medio que ya está definido para poder trabajarlo. Entonces un registro W nos va a servir para decir, agarremos la parte baja de un registro completo. Y con esto en mente, nosotros pasamos a decirle, ok, asígname el valor que acabas de traer y se lo asignes a W2. Ahora, esto no sé si queda claro o tienen alguna duda. Bueno, aunque sea dedito. Si no, pues seguimos. LDR, lo que quiere decir es load register. Al final no es nada más que cargar el registro. Y si nos damos cuenta, estamos cargando el registro y se lo colocamos a W2. Ahora aquí viene algo bien interesante. Esto lo que les comentaba del ASCII, justo había visto un problemita o detalle similar al que estaba comentando el compañero, en donde el valor como tal de 0, 1, 2 o n no corresponden a netamente un valor a mostrar en nuestra página, en nuestra pantalla, sino que corresponde a un valor puntual. En este caso podríamos considerarlo en hexa. Pero si nosotros le colocamos un valor en ASCII, en este caso aquí lo damos cuenta como que fuera
en dos comillas, le estamos colocando el valor de ASCII. Y el valor de ASCII de 0 corresponde a, bueno, podemos ver ahorita para que tengan el valor nuevamente y que no quede duda. Vamos a ver si puedo ponerle control H para que nos muestre el valor. Acá está. El valor de 0 lo tenemos. Si se mira el cambio, si se vio el cambio. El valor en numérico podría ser 48. Entonces, aquí le estamos asignando a quién. Aquí viene algo bien interesante. Esto ya lo vimos que es una sumatoria. ¿A dónde va a llegar el valor? Sumando número 1 y sumando número 2. Aquí está, sumando número 1, sumando número 2. Entonces tenemos que al sumando número 1 le extraemos el valor, que en este caso es lo que fue a obtener de la posición de memoria de x sub 1, que al final es este que está acá, un valor 5. Se lo sumamos y decimos que le estamos sumando el ASCII de 0. Si nos damos cuenta, esto que está aquí es una ayuda muy grande para poder desarrollar en ARM64. Ya no lo tenemos que hacer a piecito. Y posterior, eso se lo asignamos y ahora queda organizado en W2. Y con esto aparece la estructura de lo que es un buffer. Vamos a decir que un buffer no va a ser nada más que una estructura para guardar información similar a un arreglo. Entonces, la idea de un buffer, pues, como les comento, es administrar información en algún sector específico y hacemos otra vez lo mismo. Una descripción. Busquemos dónde está el buffer. El buffer lo tenemos aquí descrito. Entonces, ya dijimos que es como un arreglo. Miremos cómo funciona. Le decimos nuevamente, sí, adelante. Se volvió a conjugar esa cosa. ¿Ya se mira? Ahí está. Yo creo que ya sé qué es, pero no sé qué es a la vez. Vamos a ver, quiero ver si hay algo acá, línea de tinta. Bueno, gracias por avisarme. Yo creo que sí se mira, ¿verdad? Ahí está. Entonces, lo que estaba aquí, retomando nuevamente, el ADRP, la posición de registro de inicio, que esto se encuentra aquí descrito, que nuestra posición está acá, de variables, si recordamos, no inicializadas, entonces tenemos un valor puntual que es 8. Este valor puntual lo vamos a ir a buscar. ¿Cómo lo buscamos? Diciéndole, en este caso, buffer, que no es nada más que nuestra reservada para poder ubicar la porción de código. Agarramos el offset y contemplamos la posición específica donde se encuentra nuestro valor. ¿Qué valor? Este 8 que está acá. Ese valor que está ahí, se lo asignamos a ¿quién? A x sub 0. Después, ¿qué tenemos acá? Aquí viene un nuevo concepto. STRB, ¿qué significa? Y es Storage Byte. Aquí viene algo bien interesante que es que vamos a guardar información. ¿Por qué no lo habíamos utilizado antes? Porque no teníamos un buffer. Entonces ahora para guardar información en un buffer vamos a necesitar utilizar el Storage Byte porque vamos a guardar un byte directamente. ¿Y cómo lo hacemos? Si nos damos cuenta, estos corchetes nos vuelven a indicar que vamos a agarrar una posición de memoria de 64 bytes, de 64 y que está descrita en x sub 0 y vamos a extraer su valor y lo vamos a asignar ¿en dónde? En W2. Y aquí viene algo curioso, ¿no? Ustedes me pueden decir, perfecto, ahora ¿por qué lo estamos moviendo? Esta es una posición interesante de lo que vimos anteriormente, que en x sub 2 ponemos una dimensión específica del tamaño a imprimir. Si nos recordamos de lo que estábamos viendo, entonces en x sub 2 colocamos número 1. ¿Qué quiere decir esto? De que lo que vamos a imprimir tiene una longitud de una posición. Y después hacemos lo que habíamos platicado, ¿verdad? Le decimos al sistema, a la computadora, de que vamos a estar en un standard output y le vamos a decir que se comienza a hacer algo. ¿Qué va a hacer ese algo? Pues ir a leer lo que tenga el buffer. Coloca la posición de memoria inicial, después asigna la posición específica y le asigna x sub 1 y posterior le volvemos a decir una función de escritura en x sub 8 y ejecutamos. Prácticamente es lo que está diciendo acá. Esto que estamos viendo, ¿qué nos debería demostrar? Vamos a ver. Bueno, o terminamos de verlo y ejecutamos después. Después de que imprimamos lo que corresponde aquí como la system call, pues al final tenemos los valores puntuales que teníamos, que no es nada más que 5 y 8. Y al modificar el valor, pues algo tan práctico que podemos ver es que volvemos a hacer lo mismo. La lectura de nuestro counter, recordemos que nuestro counter es una posición, un fragmento de código descrito por una bandera llamada counter. Agarramos el offset para saber en dónde está lo que necesitamos, leemos lo que tenga la posición de memoria en x sub 1 y lo pasamos a W2,
lo cargamos. Posterior, aquí viene la diferencia. Aquí estábamos imprimiendo el valor guardado, 5. Y aquí el valor guardado corresponde acá, W2. Entonces, en este W2, al momento que hay un add, pues es una sumatoria, asignamos en W2 lo que tenga W2 más 3, y es 5 más 3, 8. Y aquí volvemos a decir, vamos a tener un estándar, STR, un Store Register. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a escribir en un lugar. ¿Vamos a escribir en qué lugar? Vamos a escribir la fuente, que sería W2, en esta posición de código. Bueno, posición de código, perdón, posición de memoria. Y por último, pues hacemos otra vez el método, ¿verdad? Para poder ver la información, que sería agregarle el ASCII para que el valor que esté ahora, pues corresponda a un valor que nosotros vamos a interpretar, no un valor de sistema, porque 0 es un valor de sistema, 8 es un valor de sistema, pero el carácter 8 ya no es un valor de sistema porque es ASCII. Y hacemos lo mismo, ¿verdad? Le decimos aquí, si nos damos cuenta, es exactamente el mismo proceso, solo que ahora, después de haberle sumado el valor que corresponde a 3. Y aquí hacemos otra vez, le decimos que vamos a tener la longitud de mensaje 1. Posterior, habilitamos que va a haber una interacción por parte de nosotros. Le decimos que qué interacción va a haber, en dónde va a estar. Por último, en 64 le decimos que esto va a ser una situación ya no de escritura, perdón, de escritura. Y posterior tenemos que va a ser la salida, que es el SVC. Al final acá es únicamente la salida para que no quede, digámoslo, en nuestra consola no quede trabado, sino que sí nos permita salir. ¿Cómo lo miramos? Y disculpen que ha sido algo corrido, pero estoy viendo que el tiempo me está ganando. Entonces, vamos a ir a donde corresponde, que en este caso es Section Data. Quiero ver. Section... me faltó, con razón. Section Data, vamos a ver, y vamos a hacer la misma operación que hicimos al inicio, solo que ahora con otro nombre. Primero vamos a utilizar, ¿qué vamos a utilizar? A compilarlo en código objeto, y vamos a decir que ahora no se va a llamar Hello World, sino se va a llamar Data, y vamos a decir completo acá. El código objeto, la salida y la entrada, que es el data S, que es este. Lo colocamos y tenemos ya el código objeto. Ahora lo que necesitamos es llegar a este que está aquí, que directamente es pasar del código objeto al compilable, que vamos a tener acá el data, y vamos a sacar el data sin ningún punto, que es nuestro compilable, y vamos a mandarle como parámetro de inicio a nuestro objeto. Ya lo tenemos. Ahora lo que nos queda nada más es ejecutar. ¿Y cómo ejecutamos? Diciéndole aquí. Vamos a mandarle data. Con esto estamos viendo, vamos a analizar la respuesta. La respuesta nos dice 58, pero ¿será que lo que nosotros sumamos dio 58? Y no, lo que nosotros hicimos fue, en el paso número 1, imprimir el valor que tenga en la posición, sumándole un ASCII 0 para que nos dé un valor, en este caso es el valor 5, aquí lo imprimimos, y por último es, en la segunda posición, agarramos este 5, le sumamos 3, y posterior le sumamos el valor de la posición del ASCII 0, para por último imprimir el nuevo valor, que corresponde a 5 más 3, que es 8. Esta es a grandes rasgos, dos estructuras diferentes de manipular la memoria directamente en Assembler. Memoria que no va a cambiar a razón del tiempo y memoria que puede cambiar a razón del tiempo haciendo algo que ustedes consideren correcto. En este caso, una sumatoria, ¿verdad? De 5 más 3 igual a 8. Y si nos damos cuenta, lo que imprimió fue exactamente eso. Posición 1, aquí arriba fue. Posición 1, que sería el 5, y la posición 2, que corresponde a 8. No sé si tienen alguna duda, jóvenes, porque hoy sí le di veloz a este pedacito, pero si no podemos recapitular o ver el siguiente ejemplo, porque yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Me comentan, por favor. Bueno, qué bien. Vamos a ver entonces el último ejemplo. Bueno, en realidad hay dos ejemplos más, pero considero que solo nos da tiempo para ver uno y si no, solo lo vamos a explicar. Vamos a ver un ejemplo directamente con un buffer ya nativo. La idea del buffer previo era un buffer hecho a mano por ustedes, en donde ustedes van a agarrar la información y la van a administrar y con eso pues van a hacer algo. Ahora ya es un buffer propio de 64 bits nativo de, ¿cómo decirlo?, de ARM64, en donde vamos a explicarlo rápido porque creo que a las 7 finaliza y son las 6:50. Entonces, ¿qué tenemos acá? Las mismas secciones, ¿verdad? Donde inicia el área de código, donde inicia nuestra área de código.
ahora nuestra posición de memoria del buffer. Este buffer como tal, quiero que nos demos cuenta que tiene un tamaño de 64, en donde tiene una variable no inicializada, y esa variable no inicializada es porque el buffer ahora tiene un valor de 64 por defecto. Entonces, al hacer esto, pues hacemos algo que ya vimos, que no es nada más que posicionarnos en el offset que nos interesa, directamente en la posición de memoria, y de aquí viene la particularidad. Vamos a ver que en X sub 1 colocamos una H. Ya dijimos que nuestro registro, nuestros registros X sub n corresponden a registros de 64 bits. Entonces, ¿por qué ahora esa H se la asignamos al X sub 1? Y podemos considerar que H no necesita 64 bits para poder ser descrita. Es exagerado el valor que tiene para poder ser descrita. La razón es muy simple, porque cuando nosotros estamos moviendo el registro X sub 1, bueno, aquí lo podemos ver y se mira mucho mejor explicado. Cuando le estamos diciendo el estándar, cuando le estamos diciendo que escriba, le colocamos en el valor W1, que en este caso es en la parte más baja del X sub 1. Y posterior le decimos que en la posición 0 va a ser ¿qué? Si nos recordamos al inicio, dijimos que la posición 0 a la 7 corresponden a valores específicos de system call. Entonces en 0 le estamos diciendo que va a hacer algo. Y en esto no es nada más que como el registro SI visto en Assembler en el previo, en donde va a ser un registro contador, en donde nos va a servir para decir que en la posición X, Y, X más 1, X más 2 corresponde a un valor particular. Prácticamente es lo que estamos diciendo acá. Vamos a ponerle un posicionamiento, y a este posicionamiento le estamos colocando el valor que corresponde en el valor directamente en W1, que es en el registro bajo de X sub 1. Y es ahí donde comienza a ponerse un poco más curioso y uno dice, pues todo lo que hicimos ahora se mira un poquito más, no sé si decirlo complejo o fácil, pero esto nos da más poder para administrar directamente los 64 posiciones una a una, porque ahora podemos tener nuestro vector, llamémosle por ponerle un nombre, y poder asignar una posición a un lugar particular e ir a analizarlo. Esto pues nos da, a mi criterio, mucha funcionalidad, porque si ustedes se recuerdan de una explicación del ingeniero Espino o directamente de la explicación de Compiladores 2, en donde se cuenta que van a hablar sobre, ¿cómo se llama el método? Quiero recordarme del método, es row mayor y column mayor, en donde ustedes, por ejemplo, pueden trasladar un objeto que esté bidimensional a unidimensional. Esta idea ya ustedes la podrían aplicar a nivel assembler, porque ya tienen un objeto que podría interpretarse como que fuese en 2 dimensiones en una sola dimensión. O sea, sí viene a darnos más poder para poder trabajar, y lo podemos ver descritos acá, ¿verdad? Directamente es lo que ya vimos, más ahora posicionamientos en vector. Y esto, pues al final, lo único que hacemos es guardar en una posición específica un valor puntual, y posterior hacemos exactamente lo mismo que ya hemos hecho. Directamente decirle que algo va a ocurrir, que esté en alto, que esté ok, y posterior a ubicar la posición a imprimir, la longitud a mostrar, posterior, ¿qué vamos a hacer? Una escritura, que lo ejecute, y por último, que nos salgamos. Eso sería lo que dice acá. ¿Y esto qué nos va a mostrar? Vamos a ir acá, rapidito, solo porque quiero mostrarles esto, y eso sería el section buffer. Y por último vamos a hacer la misma compilación, la que ya hicimos, solo que ahora va a ser, en vez de data, va a ser section, y en esta vamos a poner acá. Si nos damos cuenta, la compilación es exactamente la misma, en donde nosotros tenemos que crear primero nuestro objeto, después nuestro compilable, y por último ejecutar, que sería esto, y esto sería nuestro section. Y si nos percatamos, pues nos muestra exactamente lo que estamos diciéndole que guarde. Los 5 caracteres, hola y un salto de línea. Pues el salto de línea no se mira, pero ahí está. Entonces, esta es otra manera de poder trabajar directamente con lo que es una administración de memoria ya más útil para nosotros, ¿verdad? Y si se dan cuenta, inclusive es hasta más práctico de entender que verlo como lo estábamos viendo anteriormente o como mirábamos en Assembler anterior, ¿verdad? Y para finalizar, el último ejemplo que les traigo, ese también lo vamos a comentar nada más, que es directamente la pila. La pila no es nada más que una manera de poder asignar valor. El ejemplo puntual que les puedo colocar es que, por ejemplo, si nosotros en la posición X sub 0 tenemos 10, entonces este valor lo vamos a poder meter aquí.
vamos a ver nuevos valores que vamos a organizar, que en este caso son nuevas reservadas, en donde ya tenemos en x sub 0 un valor de 10, en x sub 1 20, sub viene de subtract, que al final es restar, y aparece la nueva que sería SP. ¿Y qué es SP? Es un registro de 64 bits que representa la cabeza de nuestra pila. Y es aquí donde se pone coqueto, porque nosotros vamos a decir que vamos a restar a este registro 16. ¿Y a qué referencia ese 16? Pues no es nada más que una cantidad de bytes a restar, y esto nos va a servir para darle un espacio a algo que nosotros necesitamos, y con esto ir, inclusive acá lo coloca, ¿verdad? Como texto, colocando como que fuese un push prácticamente, restando y habilitando espacio para poder organizar. ¿Qué pasa si nosotros no contemplamos o no administramos de una manera correcta este ID? Pues simplemente que nosotros vamos a estar siempre colocando en la última posición, pero nunca lo vamos a estar trasladando hacia abajo. Entonces, estaríamos reemplazando el primer dato siempre. Y eso es un problema que nos puede ocurrir, entonces hay que tener cuidado. Y por último, la idea simple, ¿verdad? Como es un registro de 64, pues representa una posición de memoria, y al extraer su valor, lo tenemos acá. Posterior, podemos hacer esto. Y esto es algo que quería platicar de lo más importante, que representa una posición relativa versus qué. Al final dijimos que lo que está entre corchetes, pues es una posición relativa de memoria. ¿Y quién da la posición relativa de memoria? Pues el registro SP. Y ahora, ¿qué quiere decir el numeral 8? Lo que quiere decir es un valor de 8 bits. Entonces, lo que estamos contemplando es que va a ser una posición relativa a SP de más 8. Y esto nos da la siguiente posición, justo como lo comenta, que es el siguiente slot o la siguiente posición de memoria. Y así sucesivamente nos podemos ir teniendo lo que es el salto de posiciones relativas utilizando este salto de dirección en memoria, ¿verdad? Con esto, pues al final lo demás es prácticamente lo mismo, y podemos contemplar nuevamente de que vamos a tener aquí, qué vamos a ocurrir. Le decimos que va a pasar algo, una función de salida en 93. Aquí es una salida de Linux y la impresión, ¿verdad? De lo que está ocurriendo. Al final acá lo único que está haciendo es utilizando la pila, pero no la está imprimiendo, porque si la imprimes, la verdad que quedaría muy largo el ejemplo, porque si no, habría que agarrar, por ejemplo, estos otros trocitos para poder imprimir y ponerle el valor que corresponde, porque al final 20 y 10 pueden corresponder a un valor netamente de memoria, entonces habría que ponerle que imprima su respectivo ASCII para que no haya problema, ¿verdad?, de impresión. Pero al final es lo mismo lo que estábamos viendo. Mover memoria a razón de las necesidades, utilizando registros relativos, ya sea utilizando acá, como lo vimos, posiciones de memorias específicas de bloques de código que nosotros definamos, como lo es acá, el counter, o directamente colocarle una posición de memoria ya en pila, que en pila siempre la posición de la cabeza va a estar en el registro SP. Entonces, con esto en mente, pues, perdón, aquí, en el registro SP. Con esto, pues, finaliza mi intervención. Espero que tengan dudas. Si es así, pues con mucho gusto las miramos, y yo les agradezco la atención y la participación, y además me disculpo por los problemas técnicos, pero no me esperé que se quedara congelada la imagen. Cualquier detalle, pues quedo atento, ¿verdad? Gracias, David. Y todavía no, solo nos falta la tesis. Con eso ya estamos fuera. Bueno, pues ahí estamos. Entonces, no sé si el compañero auxiliar les va a dar alguna, no sé si ya pasó la lista o algo más con respecto al curso. Entonces, me voy a quedar en silencio solo para ver qué van a hacer, y si tienen alguna duda, con gusto lo miramos. Pues ya sería todo, Eric. Solo recordando que ahí llenan la encuesta de la conferencia, por favor. Y no sé si puedes dejar alguna red ahí social, tal vez tu GitHub, algo así, para que ellos ¿dónde vas a...? Cierto, fíjate, te voy a compartir no hice el commit, entonces te voy a compartir el link para que puedan ver todo el ejemplo completo. Es todo lo que vimos, más un poquito más ya información detallada. Aquí se los estoy mostrando. Igual van a poder ver información propia ya más detallada de todo lo que pueden hacer con los registros directamente con el SBS, que es el Supervision Call. Y van a tener más información para poder ver. Al final nosotros ahorita, pues como bien vimos, era una introducción, pero vamos a hacer escritura, lectura y mucho más. Y aquí lo van a poder visualizar. Hay información interesante que al final esto, pues la verdad que nos ayuda
entender cómo funciona. Yo se las paso y hago el commit y les paso el link, ¿verdad? Disculpen que no lo había hecho, pero yo se los paso, no hay pena. Si es así, pues que todo, un gusto estar acá y que tengan buena noche. Gracias, Eric, por la clase de hoy, de conferencia. Ahí estamos, pues que descansen, jóvenes.